están? Muy buenas noches, bienvenidos a la presente edición de Senado Noticias. Como siempre, a esta hora de la noche nos sintonizamos para saber informaciones legislativas que marcaron este viernes 29 de septiembre. Soy Betsabe Fuentes, los invito ahora a revisar los titulares. En el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso se reunieron los 8 candidatos presidenciales por primera vez en un debate organizado por la ANP. Mañana sábado ingresa al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto 2018. La iniciativa debe ser votada y despachada dentro de los próximos 60 días. En un nuevo reportaje de Senado Noticias abordaremos el proyecto sobre datos personales que mejora los estándares y resguardo, además de la creación de una agencia especial. Y comenzamos las informaciones con lo que fue este debate presidencial donde se reunieron los 8 candidatos para lo que serán las elecciones de noviembre próximo. Fue aquí en el Congreso Nacional, específicamente en el Salón de Honor, donde se reunieron los candidatos y expusieron sus propuestas de gobierno, y hubo también momentos de interpelación de cada uno por diversos temas que se debatieron entre ellos. Por ejemplo, lo que pasa en el sur de nuestro país con la violencia en la Araucanía, temas de regionalización, también temas económicos. Además abordaron toda la situación que pasa, por ejemplo, en el área de la educación. Revisamos todos los detalles en la siguiente nota. Puntualmente a las 19:30 horas y por primera vez los 8 candidatos presidenciales que estarán en la papeleta el próximo 19 de noviembre participaron de un debate conjunto, el cual fue organizado por la Asociación Nacional de la Prensa, la ANP, transmitido por UCB y por los canales asociados a la red Arcatel, TV Senado, T13 Radio y vía streaming. El encuentro se desarrolló en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Beatriz Sánchez, Carolina Goich, Alejandro Guiller, Sebastián Piñera, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Marco Enrique Sominami y Alejandro Navarro debatieron sobre sus programas de gobierno, entre ellos la situación de violencia en la Araucanía, los derechos humanos, la descentralización, las políticas antidelincuencia, la inmigración, la economía nacional y las reformas constitucionales que requiere el país. Cada uno expuso sus ideas y también hubo espacios para interpelaciones. Los postulantes a la moneda debatieron en 3 bloques. El último de ellos contó con 1 minuto libre a su disposición. El debate fue moderado por el periodista Iván Valenzuela y tuvo una duración aproximada de 2 horas. El encuentro marcó un hito, puesto que se realizó en el Salón de Honor, mismo lugar donde uno de ellos asumirá el mando el próximo 11 de marzo de 2018. Más detalles de lo que fue este debate en www.senado.cl y tv.senado.cl. Y este sábado el Ejecutivo va a ingresar el presupuesto 2018, el proyecto donde se va a estipular lo que va a ser el próximo erario nacional. Aquí en Senado Noticias le contamos cómo va a ser de aquí en adelante el cronograma de trabajo de, por ejemplo, las subcomisiones y la comisión mixta de presupuesto. Detalles en la siguiente nota. La iniciativa comenzará así su tramitación legislativa, la que tiene que terminar con el despacho final del proyecto de ley en máximo de 60 días contados desde la fecha de ingreso, es decir, a contar de este sábado 30 de septiembre. En esta ocasión los ejes principales del presupuesto 2018 serán la austeridad, la reducción del déficit fiscal y del nivel de endeudamiento y los gastos en salud, educación, detalles que serán conocidos desde la próxima semana. Este lunes 2 de octubre, el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, dará a conocer los detalles y prioridades de este erario nacional y el estado actual de Hacienda Pública en la sala de sesiones del ex Congreso Nacional en Santiago. El mismo día por la tarde lo hará el director de presupuestos sobre el informe de las finanzas públicas a la Comisión Mixta de Presupuestos. Luego de ello comenzará el miércoles 4 de octubre al jueves 26 de octubre el trabajo de las subcomisiones de presupuesto. Cada una de las partidas serán estudiadas. El viernes 3 de noviembre es el plazo fatal para que las subcomisiones hagan entrega de los respectivos informes para la Comisión Mixta de Presupuestos. Desde el lunes 6 al miércoles 8 de noviembre, hasta su total despacho, se va a realizar el trabajo de la Comisión Mixta de Presupuestos. Luego el martes 21 de noviembre y hasta el miércoles 22 comienza la discusión y votación en la sala de la Cámara de Diputados.
Desde el jueves 23 y 24 de noviembre se inicia el debate en la sala del Senado. Si se desarrolla una comisión mixta, esta se inicia el debate el lunes 27 al miércoles 29 de noviembre. Posteriormente sería despachado el proyecto de presupuesto 2018. Esta ley de carácter transitorio, porque tiene una vigencia anual, es una de las más importantes de la tramitación del Congreso Nacional, porque fija las prioridades y asigna los recursos de toda la administración del Estado. Esto significa que la totalidad de las finanzas públicas pasan por este proyecto de ley, que incluye un mensaje del articulado y las 29 partidas presupuestarias correspondientes a los distintos ministerios y reparticiones, incluyendo el Tesoro Público. Y el mundo digital ha ido evolucionando rápidamente en los últimos tiempos y es por eso también que estamos muy atentos a cómo nosotros nos resguardamos a lo que es la era digital, lo que es el uso, por ejemplo, de los portales informativos, de Google y sobre todo de cómo nuestros datos personales se encuentran en la red. En nuestro país hay una ley que protege nuestros datos personales, pero sin embargo hay modernizaciones constantes que se tienen que realizar a la legislación y algunas de ellas ya están en pleno debate en el Congreso Nacional en la Comisión de Constitución. Hablamos del proyecto que crea una agencia de datos personales y también la viene a modernizar y reforzar. Revisamos todos los detalles en el siguiente reportaje del periodista Cristian Reyes. La verdad no tengo conciencia y me sorprende cuando me han llamado, sobre todo compañías de celulares, que saben mis datos, mis teléfonos. Yo incluso abrí un archivo Adobe y viene la información de todos los ciudadanos, entonces eso me parece realmente peligroso porque viene incluso los domicilios particulares. Con ese número yo puedo sacar cualquier tipo de información tuya, ya sea de salud, de finanzas, ¿ya? Si se separara por área, se evitaría el cruce de información. Debería haber algo, deberían modificar. A lo mejor la ley está bien, pero está con vacío, digamos, deben haber cosas que el resguardo no es total. ¿Cuántas veces al día usted entrega sus datos personales, ya sea en el comercio o a través de Internet? Si bien Chile cuenta con una legislación a este respecto, lo cierto es que un nuevo cambio legal propone parámetros internacionales y además una nueva institucionalidad especializada en la materia. Se trata de un proyecto que regula el resguardo, el tratamiento y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, un texto del Ejecutivo refundido con una moción de los senadores de la Comisión de Constitución que busca ponernos al día con los resguardos internacionales en la materia y defender la información más íntima de las personas que circula por medios digitales y plataformas comerciales. Sin duda, la creación de una nueva institucionalidad, la Agencia de Protección de Datos Personales, es una figura inédita en nuestro ordenamiento legal. Se tratará de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonios propios y con un director nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública, donde los afectados podrán iniciar procedimientos de tutela de derechos y apelar a sanciones por infracciones a las normas, donde las multas van entre amonestaciones escritas a más de 230 millones de pesos. Tanto al interior de la comisión como entre los especialistas se destacan las cualidades de este proyecto. Por ejemplo, que en líneas generales se abarcan los principales tópicos que están involucrados. No se pueden andar vendiendo bases de datos que no tengan la autorización de su titular, para decirlo de otra forma. Si usted está incorporado a una base de datos determinada y usted no ha dado el consentimiento, va a tener el derecho de cancelación, es decir, reclamarle a la Agencia de Protección de Datos para que persiga la responsabilidad del dueño de esa base y que lo saque a usted de esa base de datos. Hay temas de difícil resolución, cómo se debe proteger desde un punto de vista del Estado. Debe haber una agencia autónoma, independiente, como postulamos algunos, y colegiada además, no solamente personal, o puede ser, como lo plantea el proyecto del gobierno, una agencia que dependa del Ministerio de Hacienda y que sea unipersonal. Son miradas distintas que también reflejan visiones distintas entre quienes nos han venido a acompañar. Había que crear un órgano de protección de datos y el proyecto del Ejecutivo lo hace. Había que establecer un procedimiento administrativo rápido, sumario, sin tribunales, y también está propuesto. Y en cuarto lugar, había que establecer un catálogo de sanciones que por vía disuasiva permitan que haya un menor tráfico informal o ilegal no autorizado de información de los chilenos, y eso también lo consiguen ambos proyectos. Me parece muy bien que hayan fusionado los proyectos, porque algunos tienen cosas que no tiene el otro. Como parte de su contenido, el proyecto establece 7 principios fundamentales para el tratamiento de los datos personales: licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad e información. Licitud,
para que solo puedan usarse los datos personales con el consentimiento del titular o por disposición legal. Finalidad, para que se usen los datos solo con los fines explícitamente señalados. Proporcionalidad, donde las empresas podrán solo recabar los datos necesarios e indispensables para la finalidad que se persigue. Calidad, donde los datos en posesión de empresas deben estar actualizados y reflejar con veracidad la realidad de la información para que cualquier inexactitud no afecte al titular. Responsabilidad, que quienes traten datos personales deberán asegurar, ya sea dentro o fuera de nuestro país, que se cumpla con los principios esenciales, rindiendo cuentas en caso de incumplimientos. Seguridad, para que se adopten medidas técnicas para garantizar el resguardo de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Y por último, información, donde la persona debe ser notificada del uso que se hará de sus datos a través de un aviso de privacidad, algo que apunta principalmente al sector privado. Lo que hay que regular, lo que hay que fiscalizar con una nueva autoridad de protección de datos es el sector privado. ¿Qué hace la industria? ¿Por qué una ISAPRE le pasa la información a una farmacia? ¿Por qué la farmacia le pasa las bases de datos a un laboratorio farmacéutico? El sector público no está en este negocio, ¿sí? Los posibles excesos del sector público que han habido han sido personales. Además de sus 7 pilares principales, la iniciativa sobre datos personales también se basa en los denominados 4 derechos ARCO, una referencia a nivel internacional directamente vinculada a lo que hemos revisado, esto es acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los datos, que serán personales, intransferibles, renunciables y no podrán ser restringidos o limitados. Por supuesto, el rol de la nueva agencia también genera matices, por ejemplo, sobre la autonomía, facultades fiscalizadoras y la efectividad que podrá tener esta entidad a la cual podrán acudir los denunciantes. Es como un cachorrito sin dientes, porque finalmente si tú no puedes hacer que la agencia pueda ir a una empresa que trata datos y verificar cómo esos datos se están tratando, no hay ninguna eficacia finalmente si no hay capacidad para que la agencia pueda efectivamente fiscalizar. Aquí hay una diferencia con el Ejecutivo, que quiere tener dentro del Ministerio de Hacienda una oficina a cargo de esta materia, versus la posición, que también es compartida por el sector privado en este caso, de tener un órgano autónomo del gobierno que actúe con independencia, porque el acceso a la información que esto supone en manos de organismos políticos puede agregar un peligro y amenazar esa privacidad de las personas y la protección de sus datos. Estos entes funcionales, descentralizados funcionalmente, son fiscalizados por los tribunales. ¿Sí? Y eso se estableció en la ley. El Poder Judicial va a estar encima y la Contraloría va a estar encima fiscalizando esta gestión. Entonces no es tan necesario pensar en una autonomía radical tipo Banco Central, tipo Poder Judicial, tipo Corte Suprema, tipo Tribunal Constitucional. Porque los bienes jurídicos involucrados requieren más trabajo concreto de fiscalización, de monitoreo, de fijar estándares de seguridad de sistema a los responsables de base de datos. Creemos que es necesario adecuar algunas cosas que tienen que ver con la independencia de la Agencia de Protección de Datos que se propone crear, también generar mayor asimetría entre los cursos procesales para el ejercicio de derecho en relación a cuando los titulares de las bases de datos son organismos públicos y privados. Y lo tercero que hemos destacado también es la necesidad de que los incentivos estén puestos de manera correcta al cumplimiento de esta normativa que se propone, y para eso se requiere incrementar el valor de las multas en el caso de contravención. Todas estas observaciones son parte del debate que por estos días lleva adelante la Comisión de Constitución, donde se esperan avances, los cuales usted está invitado a seguir a través de la información de nuestro sitio web www.senado.cl y también mediante nuestra programación. Interesante reportaje de nuestro periodista Cristian Reyes sobre lo que ha avanzado en este proyecto sobre la protección de todos los datos personales de nosotros, los chilenos. Vamos a otras materias, a lo que ha pasado en el avance del proyecto sobre la residencia y permanencia en Isla de Pascua, una iniciativa que está en pleno debate en la Comisión de Gobierno del Senado. Ha recibido una serie de indicaciones por parte del Ejecutivo y también de los senadores. Entre ellos hablamos de los senadores Ena Fombaera, Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvat, Carlos Bianchi, Francisco Chaguán y Rabindranath Quinteros, quienes entregaron diversas indicaciones que, recordemos, el plazo había vencido el pasado 11 de septiembre y entre los principales aportes recibidos se encuentran temas formales de perfeccionamiento de normas, el parentesco de familiares de la Isla de Pascua, la permanencia sobre el plazo máximo de 30 días, materias referidas a la incorporación y contratación de la administración pública, regulación sobre los trabajadores y los isleños y sus contratos, el
El Ejecutivo también puso especial atención en asegurar el bienestar de los menores de edad y proponen además decretos supremos para aprobar los reglamentos necesarios que necesita esta ley, que además contempla medidas para evitar la contaminación que existe en la isla, altos índices ya que año a año van aumentando. Todas las propuestas deberán ser entonces analizadas por la Comisión de Gobierno desde la próxima semana. Nos vamos al sur de nuestro país, específicamente al Biobío, porque de agosto se encuentran unos docentes reclamando lo que es la paralización de una negociación colectiva entre varios colegios que existen en esa región. Hablamos de acusaciones en problemas de esta negociación colectiva entre los liceos de Concepción, Coronel y Tomé. Esto con lo que es una huelga ilegal inédita que habrían entonces llevado adelante y no llegó a un acuerdo. Revisamos todo a continuación. Por varias semanas, docentes y asistentes de la educación del Liceo Femenino de Concepción, Comercial Enrico Yasún Mondaca, Fundación Federico Schwager e Industrial de Tomé llevan adelante una inédita huelga legal luego de no llegar a acuerdo con la Corporación de Estudio de la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción en cuanto a la negociación colectiva. Tal como lo anunció a la hora de incidentes del Pleno, el senador Alejandro Navarro aseguró que dichos colegios reciben las subvenciones correspondientes y en lugar de utilizar esos recursos en el sistema educativo, colocan los dineros en el mercado de valores, por lo que pidió oficiar al Ministerio de Educación para ver cuál es el detalle del régimen de subvención y si hay fiscalización respecto de las platas públicas que pasan a una entidad privada y van al mercado de capitales. Son cerca de 5.000 millones de pesos que ingresan a las arcas de la corporación, y esto lo invierten en instrumentos financieros accionarios en el sistema privado financiero. Eso representa un riesgo. Y por cierto, yo espero que la ministra pueda informarme y poder detallar cuál es el tipo de fiscalización, cuál es el tipo de supervisión. El parlamentario agregó que el dinero otorgado con fines de educación debe priorizarse como tal y tiene testimonios que incluso profesores y apoderados, debido a la falta de recursos, deben comprar insumos con dineros de su propio bolsillo. La plata de los subsidios es plata para gastar en educación, es plata para la inversión en capital humano, y eso es lo que demandan los profesores. He recibido, no de parte de los profesores, pero sí de apoderados y también de estudiantes, relatos tales como que los plumones tienen que ser comprados por los padres y apoderados, que las pinturas de la sala la hace el Centro Padre y Apoderado. Aquí hay una subvención del Estado, y no para ponerla en el mercado financiero. Y si es rentable ponerla, yo quiero transparencia, quiero saber dónde están, quiero saber si existen riesgos, y no es posible aceptar el argumento de que por estar invertida en sistema financiero, en instrumentos financieros, no se puede llegar a un acuerdo para poder subsanar la demanda laboral de remuneraciones de los profesores. El oficio del senador Alejandro Navarro ya fue remitido al Ministerio de Educación al tiempo que se busca concretar una reunión con la autoridad ministerial y contar con antecedentes de otros casos similares en el país. Mientras en el Biobío, y atenuadas por las vacaciones de fiestas patrias, las movilizaciones de los trabajadores se han centrado en velatones por la dignidad laboral y el clima está abierto a la posibilidad de algún acuerdo. Y con esta información llegamos al cierre de Senado Noticias, edición central. Como siempre, yo les recuerdo más detalles de todo lo que ha sido el trabajo legislativo de esta semana. Usted lo puede repetir, por ejemplo, en YouTube, estamos en Instagram, en Twitter, en otras plataformas multimedia como senado.cl, tv.senado.cl y nos puede escribir al correo tvsenado@senado.cl. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes 2 de octubre con todos los detalles que será el inicio del debate del presupuesto 2018. Soy Betsabe Fuentes. Que tenga muy buenas noches.